Hola, y hoy continuaremos el curso viendo la herencia. Si podéis ver la documentación, la he modificado un poco, en la cual podemos ver que le he añadido a la herencia, aparte de extender el bloque de función, veremos la herencia como extensión para la estructura y la herencia para la interface, que también se puede extender. Me pongo un poco más pequeñito para no molestar la documentación. Por aquí más o menos. Vale. Lo que vimos el otro día fue la herencia para el bloque de función, que ya está explicado, y hoy pasaremos a ver la herencia para la estructura. Herencia-estructura. Al igual que los bloques de funciones, las estructuras se pueden ampliar. La estructura obtiene entonces las variables de la estructura básica, además de sus propias variables. Crear una estructura que extiende a otra estructura. Hemos creado una estructura que se llama ST-base, la cual está compuesta por tres variables que serían bbool, int y rreal. Lo podemos observar aquí a la derecha en el proyecto de TwinCAD, ya en el vídeo 8 que vamos de herencia, estructura y interface, y dentro de la carpeta de herencia de estructura hemos creado la estructura con el nombre llamado ST-base1. Lo hago un poco más grande para que se vea bien. Podemos realizar una estructura que se llama ST sub 1 y pondríamos la palabra extends para extender conforme a la estructura ST base 1. Está realizado en el proyecto de TwinCAD en ST sub 1. Sería esto de aquí. También a su vez podemos extender la estructura creada como ST sub 2 y la extenderíamos conforme a la estructura ST sub 1. En el proyecto de TwinCAD sería esta otra estructura. La estructura ST sub 2 está extendida con ST sub 1 y también tiene una variable bbool2 que es de la estructura ST sub 2. Hemos creado un main, que aquí estará dentro de la carpeta de program ya del vídeo 08 de YouTube, herencia, estructura e interface para los ejemplos. Creamos entre var y en var, creamos los datos, creamos la variable st estructura 1, que es del tipo de la estructura st sub 1, que es lo que tenemos aquí declarado en la documentación. También hemos creado una variable que se llama st estructura 2, que es del tipo de la estructura st sub 2, que sería esta declaración de aquí dentro del programa. Y luego en la parte del código, del main, ponemos unos ejemplos de acceso a las variables a la variable de st estructura, que serían bbool 1 y int, rreal, rtime y tton. Como la estructura el dato st estructura 1 es de st sub 1, tiene ttime y tton de variables y también tiene las de st base 1, bbool 1 y int
y R real, que serían todas estas de aquí. Como estructura, la estructura 2 es una extensión de la estructura ST sub 1, tiene todas las variables anteriores de la estructura 1 más la bbool2, que en este caso bbool2 es la que tiene la estructura sub 2 por ella misma. También, sin usar extends para la estructura, podríamos realizarlo de la siguiente forma. Podríamos crear una estructura llamada st2, que está compuesta por una variable bbool. Creamos otra estructura que se llama st1 y dentro de la estructura st1 creamos la variable sstruct, la cual tiene una variable, la variable sstruct está compuesta por la estructura st2 y además tiene la estructura st1 una variable que se llama sstring, que es del tipo string de 80 caracteres. En el main declaramos la variable st estructura 11 del tipo st1 y en el código podemos acceder a todas las variables de la estructura 11 sstring y también además las variables de la estructura st2. Al realizarlo de esta forma, el resultado es que queda más anidado que de la forma anterior extendiendo las estructuras. Lo podemos observar aquí, la estructura st1, que está compuesto de dos variables, y una de ellas es la estructura st2. Para extender una estructura no se permite la herencia múltiple de esta forma. Esto no estaría permitido. No podemos extender la estructura st sub con st base 1 y st base 2. St base 2 no lo podemos escribir. Este código estaría mal realizado. St base 2 lo tendríamos que quitar. Aquí a continuación he puesto los links que si queréis podemos acceder a ellos en un momento. Este sería el link de Infosys Beckhoff donde está explicado la extensión de una estructura. Gracias a la palabra extends podemos extender las estructuras y estos otros serían los links para Codesys para la estructura. Aquí estaría explicado la extensión de una estructura. En este otro link también de Codesys está explicado una estructura, la creación de una estructura, cómo se crea. Y en este otro link que he puesto para la documentación también explica la estructura, cómo se crea, aunque no esté explicado la extensión de la estructura. Pero bueno, serían los links en los que me he apoyado para crear esta parte de la documentación. La siguiente sería la extensión de la interface o herencia de interface mediante la palabra extends. Al igual que los bloques de funciones, las interfaces se pueden ampliar. A continuación, la interface obtiene los métodos de interface y las propiedades de la interface básica, además de los suyos propios.
creo una interface que amplíe a otra interface mediante la extensión. Para poder extender una interface, sería, por ejemplo, interface, poner el nombre de la interface que queremos crear, en este caso i sub 1, utilizaríamos la palabra extends y las interfaces de las que queremos extender i sub 1, en este caso i base 1, i base 2. Serían las dos interfaces, base 1 y base 2, extendemos para i sub 1. Se permite la herencia múltiple mediante la extensión de interface. Podemos coger y crear i sub 2, que extiende, que es una extensión de i sub 1, con lo cual i sub 2 tendría todos los métodos y propiedades que tenga i sub 1 más los de i base 1 e i base 2. Se permite la herencia múltiple para las interfaces. Es posible que una interface amplíe a más de una interface. Lo explicado en esta documentación lo podemos ver aquí en la carpeta de herencia interface, en el cual hemos creado una interface que se llama ibase, la cual hemos declarado un método base 1 y una propiedad con su get y su set, una propiedad que se llama base 1. También hemos creado una interface llamada base 2, que también implementa un método que se llama método base 2, y una propiedad con su get y su set, una propiedad llamada prop base 2, que devuelve un booleano. Y ahora hemos creado una interface que se llama i sub 1, que es una extensión de la interface i base 1 y de la interface i base 2. Y también i sub 1 tiene un método que se llama sub 1 y una propiedad con su get y su set que se llama prop sub 1. Además, hemos creado una interface que se llama i sub 2, que es una extensión de i sub 1, con lo cual la interface i sub 2 tendrá todos los métodos y propiedades de i sub 1 y como i sub 1 también es una extensión de i base 1 y base 2, i sub 2 contendrá también los métodos y las propiedades de i base 1 e i base 2. Aquí lo que hemos realizado es crear las variables, instanciamos sub1 de la clase fb sub1 del bloque de funciones. Lo hago un poco más grande para que se vea mejor. Así. Vale. También hemos creado sub2, que es una instancia de fb sub2 y una variable binaria llamada bbool. Esto lo he explicado, anteriormente, la extensión de estructura, y para la extensión de interface, con sub1 podemos acceder en fb, voy primero aquí, vale, fb sub1, dándole a botón derecho, podemos implementar todas las interfaces en fb sub1, implementa la interface i sub 1, con lo cual le saldrá al función block sub 1 el método sub 1 y también la propiedad
sub 1. Y como I sub 1 es una extensión de base 1 y base 2, la clase fb sub 1 también está compuesto por los métodos y propiedades método base 1, método base 2 y prop base 1, las propiedades base 1 y propiedades base 2. Como la clase, el function block fb sub 2 implementa a la interface i sub 2, i sub 2 tiene, además de todo lo de todos los métodos y propiedades que tiene implementado i sub 1, además tiene el de i sub 2, que sería el método sub 2 y la propiedad sub 2. Si volvemos a la POU, podríamos, gracias a la extensión de interface, con sub 1 podemos acceder a todos los métodos y propiedades que tenemos en FB sub 1. Y para sub 2, a todos sus métodos y propiedades podríamos acceder para sub 2. Si queréis lo cargamos. Igual lo hago más grande. Vale. Un poquito más grande. Y bueno, sin más, se observan las variables para la parte de la extensión de estructuras y cómo se puede hacer una extensión de interface gracias a la palabra extends. Bueno, pues esto sería todo para este vídeo en el cual hemos explicado la extensión para estructura y la extensión para interface. Espero que os haya gustado. Si queréis darme un like y seguirme, os lo agradecería para poder continuar con estos vídeos. Y muchas gracias por todo y hasta la próxima. Chao, chao.